¿Alguna vez imaginaste que los grandes reyes y reinas evitaban el baño durante semanas o incluso años? En este video descubrirás los sorprendentes hábitos de higiene de la realeza que la historia rara vez menciona. Desde Isabel la Católica hasta Luis XIV, te revelamos el lado menos glamoroso de los palacios europeos. Lo que no sabías sobre los monarcas más poderosos del mundo, te dejará sin palabras. Isabel I de Castilla, además de su notoriedad como la reina que unificó España y patrocinó el viaje de Colón al Nuevo Mundo, llevaba consigo un hábito peculiar que intrigaba y repelía a su corte: una aversión casi total al baño. Heredando las creencias medievales que asociaban el agua con la vulnerabilidad a enfermedades, Isabel creía que bañarse podría abrir los poros a los males del mundo exterior. Ella afirmaba que se había bañado solo 2 veces en su vida, una en la infancia y otra antes de su matrimonio con Fernando de Aragón. En los salones del palacio, entre tapices y murales, la reina pasaba dejando tras de sí un rastro de olores fuertes que se disimulaba. La aversión de Isabel al baño no era solo un capricho personal, era una práctica que reflejaba y reforzaba las nociones de pureza y peligro de la época. Luis XIV, apodado el Rey Sol y recordado por su majestuosidad, cuyo mandato es habitualmente recordado por su grandeza y el lujo de Versalles, lidiaba con asuntos personales que lo hacían menos deslumbrante en su entorno más cercano. Además de su habitual rechazo al baño, que intentaba compensar con intensos perfumes y pañuelos empapados en esencias, Luis XIV padecía de hemorroides severas, una dolencia dolorosa que comprometía no solo su salud, sino también su imagen como monarca. La situación era tan seria que necesitó someterse a una cirugía, una elección arriesgada y dolorosa para aquella época. La intervención tuvo lugar en el punto más alto de su reinado y el monarca atravesó un largo periodo de recuperación, durante el cual los doctores reales aplicaban ungüentos y preparados herbales para calmar sus molestias. Este tiempo de reposo se mantenía en absoluto secreto, resguardado tras las lujosas cortinas de Versalles, mientras el rey soportaba su malestar en silencio, lejos de las miradas del público y la nobleza. El rey loco, Enrique VIII, el monarca inglés recordado por sus numerosas esposas y por separarse de la Iglesia Católica, tenía un aspecto menos glorioso que solo se mencionaba en voz baja por los pasillos de sus palacios. Con el paso del tiempo, mientras sus problemas de salud se agravaban, la profunda llaga en su pierna que jamás sanó por completo, llevaba a Enrique a descuidar su aseo personal. El rey, ya de gran tamaño, tenía dificultades para desplazarse y por lo tanto, para seguir un hábito constante de limpieza. Esto producía un hedor penetrante que se mezclaba con los aromas de pomadas y medicinas usadas para aliviar sus múltiples afecciones. El palacio de Hampton Court, donde pasaba gran parte de sus días, era frecuentemente aromatizado con plantas y flores, intentando ocultar el olor que provenía del monarca y sus estancias. La corte, aunque habituada a los caprichos de sus reyes, solía murmurar en privado sobre el malestar que causaba la presencia física del soberano, tan fuerte como su autoridad política. Entre el lujo y la negligencia, Catalina, la Grande de Rusia, es recordada por su inteligencia como líder y por la gran expansión territorial de su imperio. Sin embargo, detrás de las cortinas de seda y los pasillos iluminados por candelabros de su palacio, Catalina mantenía costumbres que podrían sorprender a muchos. A pesar de que su corte era una de las más refinadas de Europa, ella mostraba un notorio desdén por el baño, una práctica que consideraba innecesariamente frívola y potencialmente perjudicial. Argumentaba que la verdadera limpieza venía desde el interior y que las aguas rusas eran demasiado agresivas para su piel. En lugar de agua, Catalina solía usar polvos finos y perfumes para mantener su piel en buen estado, una costumbre que dejaba un fuerte rastro de fragancias a su paso, pero que hacía poco para ocultar otros olores menos agradables. Carlos V, emperador del Sacro Imperio Romano Germánico, fue una figura dominante en la política europea, pero su presencia personal dejaba mucho que desear. Sufría de diversas enfermedades, entre ellas una forma severa de gota que limitaba su movilidad y aumentaba su rechazo hacia los baños. El emperador creía que el agua era perjudicial para su salud debilitada, por lo que evitaba cualquier contacto con ella. Su habitación en el palacio estaba frecuentemente impregnada con el aroma de hierbas medicinales quemadas, utilizadas para disfrazar el mal olor.
Durante los fríos inviernos, el olor a madera húmeda se mezclaba con su falta de higiene, creando una atmósfera casi insoportable para quienes no estaban habituados a su estilo de vida. La reina de los pocos baños, Isabel II de España, gobernó en un periodo marcado por la inestabilidad, pero sus políticas no eran lo único que generaba comentarios entre sus súbditos. La monarca tenía una conocida aversión al baño, algo común entre la nobleza de su tiempo, aunque en su caso alcanzaba extremos especialmente notorios. Se cuenta que Isabel creía que bañarse representaba un riesgo para la salud, sobre todo en invierno, y que solo el agua fresca debía usarse para limpiar las manos y el rostro. Esta costumbre generaba un olor corporal que fue mencionado en diversas crónicas de la época y contrastaba con los perfumes importados que usaba para intentar ocultarlo. En actos oficiales, la diferencia entre su presencia carismática y los olores que la rodeaban creaba una paradoja evidente que muchos encontraban difícil de ignorar. Monarca de las vestimentas sucias, Felipe II de España, a pesar de ser un líder austero y comprometido, mostraba un evidente desinterés por su apariencia personal y su higiene. La frialdad de los salones del Palacio de El Escorial se reflejaba también en las costumbres de limpieza del monarca. Los sirvientes comentaban, aunque siempre en voz baja, lo poco común que era ver al rey cambiar sus ropas, que a menudo presentaban señales claras de desgaste y abandono. Era habitual ver al soberano con vestimentas que acumulaban manchas y olores durante semanas. Además, el rey evitaba bañarse, siguiendo la creencia extendida en su época de que el contacto con el agua podía atraer enfermedades. Su rechazo era tan profundo que llegó a afirmar que el agua fría era más peligrosa para el cuerpo que el propio frío del invierno. La reina sangrienta, María I, conocida por sus campañas de persecución religiosa, también era famosa por su descuido personal. Las tensiones de su reinado parecían reflejarse en su falta de atención a la higiene. Relatos de la época describen a la reina usando vestimentas que rara vez eran cambiadas, acumulando una mezcla de sudor y suciedad que dejaba un rastro perceptible. El palacio, con sus pasillos fríos y húmedos, absorbía y retenía esos olores, generando un ambiente sombrío que encajaba con el temperamento severo de la monarca. María creía que el agua podía debilitar su cuerpo, por lo que evitaba el baño, manteniendo una costumbre que no era solo una decisión personal, sino también una expresión de su aislamiento y sus temores. El rey de la gula, Jorge del Reino Unido, llevó una vida marcada por los excesos, tanto en la comida como en el alcohol, lo que inevitablemente impactó su higiene personal. Su aumento de peso progresivo dificultaba mantener un régimen de limpieza adecuado, y su rechazo al baño solo agravaba la situación. Se cuenta que el monarca prefería recurrir a polvos y esencias para disimular los olores, en lugar de enfrentarse al agua. En varias ocasiones, sus exagerados hábitos alimenticios provocaban episodios de indigestión que requerían atención médica y el uso de remedios de olor penetrante, lo cual intensificaba el ambiente en sus habitaciones. Su palacio, aunque lleno de lujos y comodidades, estaba marcado por un descuido personal que los visitantes no podían pasar por alto. ¿Y tú, cuál de estos hábitos te pareció el más sorprendente o el más desagradable? Si te sorprendieron estos secretos de la realeza, no olvides darle like y suscribirte para más relatos impactantes de la historia.